Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kiss 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Hola a todos, buenas noches. Hola a todos los que se van conectando. Gracias por sintonizarnos en Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier se nos une en un momentito, está con nosotros. Y bien, hoy tenemos como invitados especiales al arquitecto César Bejar y a Francisco Gutiérrez, ambos arquitectos recién en Guadalajara. ¿Cómo están? Gracias por visitarnos. Hola Ángel. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a José. Gracias. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo estás? Todo bien acá. Un poco guardados como todo el país, ¿verdad? Y todo el mundo, pero padre, positivos y agradecidos de la invitación. Claro, bueno, pues un gusto tenerlos aquí con nosotros hoy. Y bien, vamos comenzando. De inicio, César, pues bueno, en tu estudio practicas, haces fotografía, además de generar proyecto arquitectónico. Y bueno, Paco, has tenido la oportunidad también de colaborar en tema de fotografía con César. ¿Cómo es para ustedes dos esta relación de fotógrafo-arquitecto y arquitecto que ejecuta un proyecto? ¿Cómo creen ustedes que puede beneficiar el resultado de la representación que conocemos como foto y que es lo que vemos hoy principalmente en medios digitales? Vas, Paco. Ok, bueno, ahorita platicábamos César y yo de que hay ciertas líneas en la fotografía de arquitectura, aunque obviamente antes de hablar de la fotografía de arquitectura tendríamos que hablar de la arquitectura misma, ¿no? Sí. Ayer platicábamos con Ángel de cómo desde la representación antes de la arquitectura ya empezamos a hablar de imagen, cómo después se da la arquitectura, que en mi caso es lo que más me interesa, el hacer los espacios, el generar realmente la construcción del espacio y la arquitectura, que para mí no se entiende más que construida. Ese es un punto de vista personal. Y entonces después viene la gran tarea de intentar documentar e intentar generar imágenes que hablen de esa espacialidad, que sabemos que es casi imposible, pero que pues precisamente con una buena relación entre arquitecto, creo yo, y fotógrafo se puede lograr intenciones muy claras de explicar o expresar el espacio construido, ¿no? Y ahí es donde es muy bonita esta relación, en este caso, de mi persona con alguien como César, ¿no? En donde hay muchas afinidades y hemos podido generar unas chambas pues, muy gratificantes, ¿no? A todo dar. César, ¿para ti qué representa esta relación? Yo creo que, históricamente hablando, la aparición de la fotografía y la primera fotografía que se tiene registrada, pues aparece un tejado de un edificio, ¿no? De una casa. Y creo que a partir de ahí, desde la aparición misma de la fotografía, pues empezó a haber una relación de cuáles eran estos elementos que aparecían en la foto, que generalmente era arquitectura o era a veces el escenario o el background de una escena de familia, ¿no? Pero bueno, sin adentrarnos tanto como en la historia de la fotografía, creo que hay una liga muy clara y muy interesante que se da siempre entre fotografía y arquitectura y particularmente siento que he tenido esta oportunidad de llevar las dos cosas de la mano, y el hecho también de ser arquitecto y fotógrafo me permite de algún modo leer y entender la arquitectura al momento de hacer fotografía. Supongo que pasa lo mismo con los demás fotógrafos de arquitectura, que también son arquitectos, y también claramente habrá una relación distinta a la que pueda tener un fotógrafo arquitecto con la que tiene alguien que solamente tiene formación de fotógrafo, ¿no? Pero lo interesante también es que el fotógrafo pues, tiene la responsabilidad de construir un espacio a través de una imagen, y esta construcción del espacio a través de la cámara
tiene que darse y tiene que entenderse hablando con el cliente, viendo la arquitectura y tratando quizás de leer esa arquitectura a través de un ojo que no es necesariamente el suyo, ¿no? Sino el de una cámara. Y creo que esta relación siempre es muy rica y es especial, particularmente con Paco, que tiene muchos intereses en común y que aparte sabe de fotografía. Es bien interesante empezar a construir una imagen, porque no nada más... digo, en particular con Paco y otros clientes como Manuel o Chavo o arquitectos incluso en Mérida, he tenido la oportunidad de que entiendan esto y hay una decisión en conjunto de cómo va a ser la imagen, ¿no? Te acercas a un espacio, determinas la altura, la apertura, lo que aparece en la imagen, a qué hora es la imagen. Hay un tema de producción de la imagen y de la creación fotográfica que es bien interesante y que el arquitecto, el cliente, el interesado siempre está claramente presente en esa etapa de producción. Si bien la fotografía la podemos definir como un tema de producción y después de postproducción, creo que el tema más importante siempre va a ser el primero, ¿no? Es como la base, es como los cimientos de una casa. Los cimientos de una buena fotografía, pues es la producción, ¿no? Es el tema de todas estas condicionantes que determinan la imagen final. Creo que es una relación muy interesante la que se da siempre. Además, César, es una responsabilidad, ¿no? Si estás hablando de reproducir a manera de imagen un espacio que ya existe y no lo, o sea, la persona que lo va a ver no lo va a percibir de la misma manera, porque no es lo mismo estar en el espacio que ver una imagen. Hay una responsabilidad por recrear esta sensación, ¿no? ¿Cómo traduces esto? La verdad es que es una cosa casi imposible, digamos que es imposible de traducir y que Paco ahora nos ayudará también con esto, que creo que lo tiene más claro que yo, pero es el hecho de entender que un espacio arquitectónico, un espacio real, habla de una tridimensionalidad y habla de una cuestión multisensorial, donde no solamente se involucra la vista, sino también el tema áptico, el tema de los olores, el tema del oído, de las texturas. Entonces, en el momento que tú quieres sintetizar esa sensación tridimensional y multisensorial en una imagen bidimensional plana, pues imagínate tú el montón de cosas que dejas ir en el momento que quieres traducirlo y llevarlo a ese plano, ¿no? A esa imagen 2D. O sea, se vuelve una cosa prácticamente imposible, pero lo que luego tratan de hacer los fotógrafos, por lo menos en mi caso, es captar la esencia. Sí puedes captar la esencia de un espacio, pero esa esencia está determinada también por la infinidad de valores y de elementos que forman parte de la composición dentro de un tema de producción y también de la postproducción y de los niveles de luces y de tonos que manejas. Por ejemplo, el puro hecho de cambiar la temperatura de una imagen podría detonar otra sensación contraria a la del espacio. Es decir, si tienes una imagen ligeramente más cálida, cuando en realidad la sensación del espacio era fría, porque era en la mañana y había 10 grados de temperatura, pues a lo mejor la foto ya te está expresando otra cosa que no es la realidad. Sí. Tú, Paco, ¿cómo entiendes eso? Perdón. No, adelante, Paco. Mira, era lo que nos ha llevado a tantas horas de pláticas, ¿no, César? O sea, en realidad para mí son dos cosas hasta cierto punto distintas. La arquitectura en la cual te metes y vives a las imágenes, porque las imágenes, digamos que no tengo el suficiente conocimiento socioantropológico para poderlo decir, inclusive yo diría que hasta biológico, pero yo lo veo como un triángulo, ¿no? O sea, viene una imagen y tiene que rebotar en tu interior y sacar de tu interior vivencias que tú ya has tenido para poderte dar una información. Entonces, si tú no tienes vivencias, no sé de qué manera te va a hablar la foto. O dicho de otra manera, a cada persona le dice cosas distintas la foto. Y que porque las vivencias son distintas siempre. Sí. De lo que en realidad estaba. Entonces, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. La arquitectura misma y la imagen de esta. Ahora, por supuesto, y más, regresando a tu pregunta inicial, Ángel, pues hay veces que no hay de otra. O sea, yo sigo soñando con un viaje
regalo que me den en el cual me puedan teletransportar y ya tengo mis 2 obras a las cuales quiero ir, ¿no? Las termas de Valls y la de Corbu, cabrón. Porque esos lugares ya estuvo de verlos. Eso es romanticismo de arquitectura, ¿no? Pues bueno, sí, cabrón, pero ya, o sea, para mí ya estuvo de verlas en fotos, ¿no? O sea, quiero estar en esos espacios, ¿me explico? Porque la foto jamás va a decir cosas. Hay fotos más o menos buenas, más o menos artísticas, pero a mí me interesa la arquitectura, a mí me interesa la vivencia. Quizás tiene que ver, y ahí sí entramos hasta a diferencias generacionales, tema millennials, ¿no? De qué más eres hijo o no de la imagen. Sin embargo, yo creo que hasta el hijo más cañón de la imagen puede ser seducido por un espacio, ¿no? Y creo que va a ser cosas que jamás van a suceder ante una pantalla o ante la mejor impresión en un papel de algodón, ¿no? Que a lo mejor ya se me hace más lindo que una pantalla. Entonces, no sé ya a dónde llegué con esta reflexión, pero... Pues a diferentes tipos de representación. Javier, te doy la palabra, man. Gracias, man. Quería comentar, antes de mencionar esto, Ángel San, que hoy en día es tal la herramienta de la fotografía o de la imagen, ¿no? Que muchas veces la decisión de ir a las termas de Valls, por ejemplo, se dio a través de una imagen, a manera de una invitación, ¿no? O cuando empezamos a trabajar un proyecto arquitectónico, el cliente te trae imágenes, ¿no? Te manda fotos, a veces como una especie de selección de ideas o de concepto, pero como no lo saben traducir posiblemente a palabras, toman un gráfico literal y te lo mandan, ¿no? Al fin y al cabo, creo que hoy en día nuestro cerebro ya trabaja a través de la imagen, ¿no? Ya como una herramienta fija y ahora sí que al menos nosotros en la arquitectura no nos conocemos haciendo arquitectura sin poder evaluar la imagen que está dando eso que estamos proyectando, ¿no? Claro. Exacto. Ahora percibo en esto que platicas, Paco, un gusto, lo platicamos ayer, ¿no? Incluso un gusto por esta representación tal vez más old school de lo que entendemos como arquitectura o de cómo consumimos arquitectura, ¿no? ¿Qué es este rollo que traes cuando rendes la representación en dibujo? O sea, las representaciones 2D que podemos tener como herramientas para vender o mostrar un proyecto, ¿cuáles son las que prefieres? Mira, creo, y después de que platicamos me quedé pensando en mis traumas, ¿no? Porque efectivamente, si uno es que no se hace renders, efectivamente, César, y a lo mejor por eso no soy tan fan, pero más bien tiene que ver con lo que me interesa. A mí lo que me interesa es el oficio. De hecho, tengo toda una investigación ahí pendiente que la voy haciendo sobre los oficios. O sea, me interesa el cómo hacer la arquitectura, me interesa el trabajo del carpintero, me interesa las cosas físicas. De ahí que disfrute hacer mis dibujos uno a uno de los detalles, etc. No es tanto que prefiera eso que un render. Son dos cosas muy, muy distintas. Simplemente a qué le doy el tiempo, me interesa más lo construido. Si tú me dices, ponerme a hacer una imagen bonita en un render, que para mí es todo un oficio, el renderista es todo un oficio, o sea, el cual yo doy un paso atrás. Pero si tú me dices, me pongo a montar una imagen hermosa, o me pongo a desarrollar una pieza en carpintería que le va a dar la bienvenida a mi cliente en su casa, no tengo duda, me explico, pero son gustos personales. Entonces, no es que devalúe los renders, simplemente son intereses distintos. Y sí creo que el render o la imagen de fotografía demasiado producida sí cae en temas comerciales o hasta mercadotécnicos que no son tanto de mi interés, simplemente. Claro. Ahora, ¿cómo entienden esto? Porque consumimos mucha arquitectura a través de redes sociales y ahorita que estamos encerrados o guardados, pues consumimos todavía más este tipo de contenido en lugar de poder visitar obras. César, ¿cómo crees que esto influye en nuestra experiencia de consumir arquitectura, de conocer los espacios, ¿no? Y cómo vamos a poder ir sobrellevando esta situación para que lo que consumamos sea de alguna manera honesto y sea de valor, sea contundente? Claro, yo creo que definitivamente desarrolla más nuestro deseo, ¿no? Este deseo de conocer y ver la arquitectura de manera real, ¿no?
lo que mencionaba Javier, creo que es súper acertado, porque al final esta fotografía que estamos viendo pues, termina siendo un portal que nos lleva a ese lugar y que eventualmente vamos a querer ir y vivirlo de manera directa, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo ahora los medios de comunicación y el hecho de estar saturados de imágenes o estar sobresaturados de imágenes, pues, está volviendo, yo diría que un poquito más deseosos y con ganas de salir al mundo, ¿no? A ver esa arquitectura con nuestros ojos y a tratar de estar ahí. Sin embargo, creo que vale mucho la pena y quizás contradice al discurso de decir que no es posible captar la arquitectura a través de un plano bidimensional en unas cuantas imágenes. Lo que voy a decir seguramente lo contradice, pero también creo que resalta otros puntos que van en relación como a este tema de, digamos, nostalgia, y es el hecho de no sobresaturar y de no sobrevisualizar la arquitectura. ¿Cuántas veces no vemos 40 fotos del mismo proyecto cuando a lo mejor de esas 40 fotos valía la pena solo 3 fotografías? Y a lo mejor esas 3 fotografías eran la síntesis de la esencia del espacio. Entonces, por lo menos de mi parte, siempre trato de mostrar las mínimas suficientes imágenes para lograr describir algo, para lograr describir una sensación, o para ser el vínculo o el gancho de decir, quiero ir a ese sitio, ¿no? Entonces, de repente me puedo aventar una sesión, la última que hicimos con Paco, de 20 fotos, y que Paco es de los clientes que piden menos fotos por el tema de la síntesis, de decir, quiero tener la cantidad mínima suficiente, la más descriptiva. Entonces creo que en ese sentido trato siempre de sacar a la luz 1, 2, 3 fotos, y no es un tema digamos, de querer tener las cosas solo para mí o para el arquitecto, no. Creo que es un tema de mostrar lo que realmente vale la pena, y creo que en este momento vale mucho la pena solo sacar a la luz y mostrar lo que vale la pena, y no saturarnos de imágenes o de situaciones o de momentos que posiblemente no aporten o que no nutran al colectivo arquitectónico. Ahora, estamos hablando, César, es un muy buen punto, estás hablando de colectivo arquitectónico. ¿Qué pasa cuando hablas de un público en general? Y hablas de un público en general que tal vez no sabemos si entiende mejor o se alimenta mejor de una síntesis de un proyecto o de mucho contenido. En este caso, ¿cómo abordarías el punto? Yo creo que es interesante entender que al final, la finalidad de estas imágenes y de esta representación y de esta forma de sacar a la luz a la arquitectura, es relevante entender que cada persona tiene su propia percepción, ¿no? Pues esta percepción que es única y que es especial, y que si bien Paco como arquitecto o yo como fotógrafo tenemos una visión de lo que queríamos hablar y expresar, alguien que está viendo la fotografía y alguien que está viendo y estudiando el proyecto, pues entiende otra cosa. Que todas estas cosas siempre están basadas en el bagaje y en el nivel cultural y en la posición geográfica en la que se encuentra cada persona, ¿no? Entonces, lo que alguien ve en México padre, pues a lo mejor alguien en Australia no lo ve padre, o al revés, ¿no? Entonces, creo que de algún modo no podemos estar pendientes de cómo está leyendo la gente fuera las cosas, pero lo que sí te digo es que nosotros, de manera particular, estamos encaminando las cosas a que el mismo gremio lo pueda ver, pero en el fondo también tratamos de que las cosas sean tan universales para que puedan ser entendidas por cualquier persona, ¿no? Por mi abuelita o por los no arquitectos. Entonces es interesante encaminar las cosas a un lenguaje y un sentido universal que pueda ser leído por todo, pero pues ahí está el meollo de la Ahora, ¿en qué caemos cuando este lenguaje y esta representación se le incluye el elemento artístico, ¿no? Como la fotografía u otras representaciones 2D? ¿Qué tanto agrega a la experiencia de conocer la arquitectura? ¿Cómo entendemos todo ese contenido que estamos viendo? Sí, lo hablábamos con Paco ayer y le decía de una especie de análisis que teníamos para poder encasillar un poquito las fotografías, y es muy sencillo, se basa en la fotografía de comercial, la fotografía artística y la fotografía como recurso histórico o documental. Si bien estas tres son importantes y hay una línea muy delgada entre una y otra, y dependiendo del criterio de cada cliente va a tener 1, 2 o 3 de los valores expuestos, es interesante entender cuál nos interesa a nosotros. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la foto artística, y creo que lo que hago con Paco y con la mayoría de mis clientes, en el sentido de que la foto habla de una composición,
habla de una postproducción y de una producción basada en lo artístico que también tiene un valor comercial y que también tiene un valor histórico documental. Entonces, creo que para mí la fotografía que tendría más elementos y la que sería más rica sería esta arquitectura o esta fotografía que está conteniendo no solamente un sentido documental o un sentido comercial, sino que está conteniendo un sentido artístico. Y es una cosa claramente subjetiva, ¿no? ¿Tú cómo ves? Perdón. Me preguntaste, ¿verdad, César? Sí. ¿Cómo ves tú el tema? Un perro y ya no escuché bien, perdón. No, totalmente. A ver, yo creo que Ángel, creo que tu pregunta de hace rato tenía que ver como con el público en general y esto. Yo pienso que el público, y más lo vemos cuando tenemos que rebotar imágenes con nuestros clientes, ¿no? Yo pienso que el público y el mundo está muy perdido. O sea, hay tanta imagen que no hay manera. Bueno, yo llevo 10 años dando clase y a ver, el público de alumnos de quinto semestre, que para nada es el público común, o sea, ya son estudiantes, los veía perdidos. O sea, tú te metes a páginas, te metes a blogs, te metes a Instagram, lo que sea, y dices, ¿cuál arquitectura es buena? O sea, bonita, claro. Se puede ver muchísima. ¿Y dónde encuentro? ¿Cómo encuentro? Entonces, la tarea de poder decantar de ese universo de imágenes algo bueno, híjole, no sabría ni por dónde empezar. Y en ese sentido creo importante la tarea de César, ¿no? De lo que hablábamos. O sea, es más, casi tendríamos que tener una autocensura. No sé si estás de acuerdo, César. O sea, sí, claro. ¿De qué cosas publicamos, cabrón? O sea, debería de ser regla, cabrón. Debería de es un tema de curaduría, ¿no? Y es un tema de eso, ¿no? O sea, prohibido subir tanta basura, cabrón. O sea, ¿no? Entonces... Prohibido subir contenido chafa, claro. Y, cabrón, explico porque en realidad hay una sobresaturación donde encontrar algo bueno, y volviéndolo de César, o sea, que tenga una composición, que tenga una intención, que tenga un compromiso con documentar arquitectura, híjole, es garbanzo de a libra, ¿no? Debería de ser la tarea de todos, de todos los que se toman en serio esto, y nuestra tarea, ¿no? Con los clientes y con el público en general, cuando nos toque, pues sería poder ayudar a discernir cuál es ese material que verdaderamente pueda cumplir algo más, ¿no? Ahora, ¿cuál es el consejo que les das, Paco, a estos chavos que estás hablando? Quinto semestre, no es un público general, pues son estudiantes de arquitectura y ya llevan pues, más de 2 años estudiando. ¿Qué les dices? Digo, en realidad, ahorita estamos hablando de imagen, ¿no? Allá no era hablar de imagen, era hablar de proyecto, ¿no? ¿Qué proyecto es bueno, cuál no? Entonces tienes que, porque mi clase era de diseño, y algo similar podría pasar con la foto. O sea, sí hay ciertas reglas básicas de composición, ciertos entendimientos y resoluciones de programas arquitectónicos, ciertas coherencias con la estructura. O sea, sí hay maneras tangibles y no tan subjetivas de poder evaluar un proyecto y decir, esa es buena arquitectura. Lo mismo también una buena foto, ¿no? Solo te hablábamos con César, oye, ¿qué te pareció tal proyecto? Pues bien, la foto bien, pero si te fijas, no están bien las verticales, no está bien la composición, el horizonte está caído, puta. Claro, ya César y yo estábamos hablando ya lenguajes... De la técnica de la foto. A lo mejor más avanzados, pero que la verdad no es tan difícil. Yo pienso que cualquier persona le pones una foto que César y yo nos podemos considerar buena y una comercial y cualquiera podrá ver la diferencia. O sea, la cosa es empezar a tener contacto con buen producto claro. En todos los sentidos, ¿eh? O sea, ahora sí porque el diseño no solamente está en el proyecto arquitectónico realizado, el diseño está en la ejecución de la fotografía y la representación 2D, definitivamente. Totalmente, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí va, ¿no? Y bueno, estaría padre, César, comentar lo que decíamos el otro día, ¿no? También hay que entender que hay proyectos muy malos con una representación increíble. ¿Cómo era, César? De que el cliente... ¿Cómo era la analogía? Lo dice Campo Baeza, dice que un arquitecto, no sé las palabras exactas, pero menciona que un buen arquitecto con un mal fotógrafo es un tonto y que un buen arquitecto con un mal fotógrafo es un tonto, ¿no? Pero el buen arquitecto con el buen fotógrafo, pues le está haciendo bien, ¿no?
Entonces creo que es importante darnos cuenta, incluso como nosotros arquitectos con cierta formación, darnos cuenta que al ver una imagen podemos discernir entre si el proyecto es bueno y la foto es buena, o si ambos son malos, o si uno es bueno y otro es malo. Creo que es importante tener esta capacidad de análisis, y a pesar de eso, yo siempre digo que todos mis proyectos, todos mis clientes son buenos, pero de repente entiendes que hay arquitectura no tan buena, que cuando tú haces fotografía, por más mala que sea esa arquitectura o por más curiosa que veas esa arquitectura, puedes entender que por lo menos tiene una buena foto y que tiene una buena intención y que tiene un buen espacio. Entonces, claro, si logras sintetizar esa buena intención de incluso esa mala arquitectura, pues como fotógrafo la estás armando, ¿no? Y creo que hay que tratar de explorar en ese sentido la arquitectura a través de la fotografía, por lo menos para que al cliente le sirva en un tema, digamos, comercial, o en un tema también de registro y de documento histórico. Desde luego. No, y más que es el momento, ¿no? Para experimentar a través de la fotografía, porque estamos limitados ahorita en la manera que podemos consumir arquitectura y visitar espacios. Ahora, la arquitectura y la situación actual, ¿cómo creen ustedes que va a evolucionar este producto, este resultado final que conocemos como arquitectura? ¿Cómo va a cambiar después de esta situación? Comienza, adelante, Paco. ¿Te refieres a la contingencia? Sí. O a la era del render. No, a todo, porque viene todo al mismo tiempo. Bueno, pues a lo mejor vamos a empezar a vivir en una realidad. No se escoge, Paco, y precisamente tienes la época del render feo o fantástico, del proyecto feo, como dices, y tienes también una contingencia, y tienes también una serie de cosas, y no escogemos, ¿no? Que llega al mismo tiempo. Exacto. Claro. Mira, digo, la contingencia, pues sinceramente, ahora sí que ojalá que todos la libremos bien. Hay realidades, creo que bastante particulares en cada lugar de la República y del mundo. ¿Y qué va a pasar con la arquitectura? Híjole, no sé. Me queda claro que si volteamos para atrás, a mí me encanta la historia, y pues la historia te dará pistas de cómo el ser humano es capaz de levantarse y reconstruir y volver a hacer absolutamente todo, y seguramente mejor que como estaba, ¿no? César y yo comentamos hace rato que muy probablemente después de esto pues se dé como un renacimiento, ¿no? O por lo menos poder hacer una oportunidad, ¿no? César mencionaba, no recuerdo el tema de la peste antes del Renacimiento literal, ¿no? Que hubo, y que entonces esto claro, produce cosas. Yo creo que eso al día de hoy es incierto. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero independientemente, yo sigo con el tema de que seguramente quedaremos todavía más ávidos de salir y experienciar las cosas. No solamente la arquitectura, sino absolutamente todo lo demás. Desde el poder abrazar a tus padres que llevas 2 meses sin poder ver, hasta poderte embarrar de barro o sea, en el Maceral. Digo, estuvo bien el ejemplo. ¿No? Que precisamente, y me gustaría hacer la reflexión, me acuerdo que cuando salió Gravity, que ya estábamos en esta era, la reflexión hice con mis alumnos, en esta era súper digital y de imagen. Ya no me acuerdo hace cuántos años salió Gravity, pero también ya estaba muy claramente esta moda de los materiales crudos, de esta arquitectura, digamos, como más ruda, de la cuestión vegana, de la yoga, de lo espiritual, etc. Y yo les decía, chequen esa película, o sea, ¿cuál es la reflexión? Alguien que ha vivido flotando en el espacio, viviendo de la total tecnología, y termina arrastrándose en el barro y besando la tierra. Claro. Así es la película. Buenísimo. No sé si se acuerdan. Buenísimo. O sea, ¿qué es esto? Sí. A ver, el ser humano no va, o sea, con o sin contingencias, y mientras más te encierren, creo que más, vas a seguir buscando la experiencia, vas a seguir buscando la materialidad y el tacto y el contacto. Entonces, ojalá sigamos buscando el hacer arquitectura que produzca eso, cabrón.
y no seguir solamente pensando en producir la imagen, tanto antes del proyecto como después del proyecto, ¿no? O como esta arquitectura que desde que se está proyectando está pensando en la foto que se le va a tomar, cabrón, en vez de la experiencia que va a producir. Entonces, claro. Finalmente yo pienso que esto, pues tal cual, nos va a recargar de querer salir y como Sandra Bullock en la película, salir a tirarte a la tierra y a poder ahora sí embarrarte de tierra sin virus, ¿no? Y disfrutarlo de nuevo. Sin virus. César, ¿tú qué opinas? ¿A dónde va esta situación? Yo creo que hay varios puntos y lo que me parece bien interesante y siempre me ha parecido interesante y también como lo menciona Paco, es el hecho del registro histórico, que siempre es un esbozo de lo que puede venir o también es un referente de lo que puede venir, ¿no? Como estas situaciones cíclicas que la humanidad siempre ha tenido, ¿no? Entonces, en el momento que volteas atrás y te das cuenta toda la abundancia que viene después de una peste, pues es interesante pensar y querer pensar que viene un tema de abundancia después de todo esto. Pero particularmente en lo que a nosotros nos compete, en el tema del diseño y de la arquitectura, va a haber dos caminos. Digo, si resumimos las cosas como un tema de experiencia y también como una cuestión en particular, yo solía estar de lunes a jueves viajando por México tomando fotos de lunes a jueves en casa y de viernes a domingo trabajando fuera haciendo sesiones. Y logré, digamos, de estar ahora un mes, hoy llevo 28 días de cuarentena y ha sido interesante ver mi respuesta ante el hecho de estar siempre en casa. O sea, creo que hay un tema que tiene que ver con el esencialismo, no con el minimalismo, sino con lo esencial, de no saturarte en tu misma casa. Entonces, yo empecé la cuarentena y a los 15 días había quitado todo en mi cuarto y había dejado solamente un colchón, un buró, una lámpara y una silla. Y es lo único que tengo en mi cuarto, mientras que en mi estudio limpié todo, en la sala quité cosas. Entonces hay un tema, por lo menos en mí y mi manera de leer el espacio interior, que tiene que ver con el esencialismo. Y al final, ese esencialismo, decir qué es lo que necesita realmente el humano para estar a gusto y qué es lo que necesitas para no sobresaturarte estando en casa, pues probablemente esas reflexiones se vean reflejadas muy particularmente en lo que yo hago como arquitecto o en lo que puede hacer un grupo de personas que están sintiendo o viviendo la misma situación, ¿no? Y el otro tema que también creo que puede ser interesante tiene que ver con estas experiencias fuera de casa. Y el tema de si llegamos a vivir una pandemia de 2 años o de 1 año y medio hasta que se descubra una cura, pues estaremos en constante, digamos, cuarentena, en el cual salgamos un mes a la vida normal bajo precauciones y 2 meses estando en casa, ¿no? Entonces, lo que pasa afuera, lo que pasa en los restaurantes, lo que pasa en los hoteles, lo que pasa durante los viajes en los aeropuertos, pues a lo mejor ahí la sensación va a ser mucho más extrema porque el tiempo va a ser más reducido y a lo mejor esa arquitectura va a hablar más de la experiencia, de estar en ese espacio, porque es solamente un lapso muy corto en la vida humana, o por lo menos en este periodo. Me imagino que pudieran darse estas dos posibilidades, en la cual en la casa la situación sea más esencial y fuera de casa sea una experiencia mucho más intensa. No sé, digo, es una cosa como que se me ocurrió ahorita, pero solo por tratar de aterrizar estas ideas de la cuarentena al tema de la arquitectura. Pero en realidad puede ser una cosa muy distinta y no somos personas que se dedican a predecir el futuro y no tenemos el don para entenderlo, pero sí podemos ir estudiando y esperando ciertas cosas, ¿no? Buenísimo. Oye, César, Paco, ustedes en sus despachos, en sus oficinas, ¿cuáles las alternativas o las representaciones gráficas que utilizan comúnmente? Por ejemplo, Paco, tú te basas más, por ejemplo, en el boceto a mano, César, tú en la fotografía. No sé si nos puedan platicar un poquito más de cómo utilizan la representación. Nos quedan 2 minutos, nada más para despedir. Sí. Pues. Venga. Después de la despedida le podemos seguir, Javier. Sacamos las cervezas, ¿eh?
Oigan, pues muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias por aceptar también la invitación. Gracias por venir a compartir con nosotros y con toda la gente que nos sintoniza. Estos espacios, pues intangibles, como nos encanta llamarles, son muy importantes, ¿no? Y si todos estamos en casa y tenemos el sonido de fondo tan agradable que Paco nos prestó, ese pajarito cantando, y todas estas cuestiones, pues hablan precisamente de cómo aterrizamos las cosas, ¿no? De, como dices, tal vez César, un esencialismo de tener lo menos posible y empezar a notar las pequeñas cosas tan bonitas que tenemos alrededor, y de ahí para empezar a sumar, ¿no? Y aplicarlo a la chamba, y aplicarlo a la vida, y aplicarlo con la gente que nos rodea y que queremos tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a los patrocinadores. Javier, te cedo la palabra para que termines de despedir, man. Gracias, Ángel San. Pues muchas gracias a los patrocinadores, Ángulo Oro Arquitectónico, Jefe Sevilla, a Aquaprint, a Revista Landum, por estar siempre pendientes de nosotros. XFN, estaremos saludando a todos próximamente allá en cabina, ¿verdad? De regreso. Ojalá que ya todo se restablezca. Paco y César, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y esperemos conocerlos en vivo y a todo color pronto por allá. Claro que sí, Paco. Si no vienes por acá, pues ya iremos por allá en cualquier momento. También acá tienen su casa y les damos un buen tour, seguro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por Kiss 97.7.